Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. Miles de estudiantes rindieron la prueba de transición universitaria, la PTU. Va a estar 2 años solamente. Era la PSU, PTU, antes era PA, PSU, PTU y luego vendrá una distinta. Test que reemplazó, como le decía, la prueba de selección universitaria. En medio de la pandemia del COVID-19 y tras preparar una serie de protocolos sanitarios, bueno, este primer grupo de estudiantes realizaron el test de comprensión lectora en distintos establecimientos del país. Según las autoridades, el proceso se ha desarrollado en completa normalidad. Usted dirá, bueno, pero eso no es noticia, ¿por qué no va a ser así? Bueno, recuerden el año pasado los inconvenientes. El Centro de Estudios Públicos publicó el fin de semana un estudio. 46.000 jóvenes el año pasado no pudieron rendir su PSU, que era la última. ¿Se acuerda usted de los desórdenes? Invadieron los locales. Esas 46.000 y tantas personas son jóvenes que no solamente no pudieron ingresar a la universidad, si ingresaron a otros tipos de estudio, no tenían ayuda, financiamiento por no tener el rendimiento de esta prueba. Por lo tanto, el daño que se les hizo fue enorme a esas personas y algunos seguramente les impidieron creyendo que los ayudaban. Pero en fin, no siempre es lo que aparece en las cosas. Bueno, esta normalidad se da considerando el contexto de la pandemia, además que nos encontramos. Destacaron que todos los postulantes asistieron con mascarilla, siguieron las medidas y las recomendaciones sanitarias. También se rindió la prueba electiva de ciencias, mientras que mañana se rendirán las de matemáticas, historia y ciencias sociales. Son hoy 4 y 5 y el 7 y 8. El proceso se repetirá el jueves y viernes con el segundo grupo de inscritos. Esta es una novedad dada justamente la pandemia, el separar en grupos para poder tener más distanciamiento social dentro de las salas de clases. En tanto, a fines de enero se realizará la rendición extraordinaria para aquellos postulantes que no pudieron asistir a la fecha designada por tener COVID-19 o ser contacto estrecho de algún contagio. Todo en función del COVID o de la COVID, como le dicen, porque es la enfermedad que produce el coronavirus. Vamos a la mesa de conversación, porque hay otro tema que está cruzando la contingencia y tiene que ver con lo que ocurre, bueno, ya está ocurriendo, ya está el tema. El 11 ahora, el próximo lunes, se vence el plazo para que los constituyentes o postulantes de constituyentes presenten estas candidaturas. Luego vienen a abrir la elección y ya a mitad del próximo año se echa a andar este proceso, este momento constituyente. Uno de los que ha hecho noticias es el senador actual, todavía senador Felipe Arboe, de la región del Ñuble, del PPD. Felipe, buenas noches, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, Matías. Bueno, ha recibido no pocas críticas, también me imagino muchas alabanzas. El presidente de su partido dijo que se jugaba por lo más difícil, salir de la zona de confort, pero partamos por las críticas. Algunos le dicen, ¿qué parte, Patricia Policek creo que dijo ayer, qué parte no entendió del plebiscito del otro día, del 79,80 y tanto por ciento de las personas que dijeron no queremos políticos en la constituyente? ¿Qué no entendió usted? A ver, primero yo creo que Patricia está en campaña como independiente, entonces ella aprendió rápido los códigos, digamos, de las campañas. Para hacer noticia tiene que pegarle a alguien, y yo creo que eso es parte de la mala política. No hay que copiar las malas prácticas, hay que copiar las buenas prácticas. Para la constituyente no sobra nadie, el 79,8% del cual yo soy parte, porque voté en contra de la convención mixta. ¿Y por qué? Porque la convención mixta es muy distinto. Lo que decía es que la mitad de los constituyentes iban a ser electos y la otra mitad iban a ser designados por los parlamentarios. Y evidentemente eso a mí no me gustaba. Lo que yo creo es que lo que hay que hacer es una convención completamente electa. Y no es que yo pase como senador directo a la convención, sino que yo voy a renunciar a mi cargo, voy a competir como cualquier ciudadano y van a ser los ciudadanos los que elijan. Si consideran que yo puedo hacer algún aporte, fantástico, y si no, son las reglas de la democracia. A mí me llama la atención que aquellos que se sienten perjudicados por las malas prácticas de la política comiencen a usar estas malas prácticas, que es excluir personas. Una pregunta, ¿quién le dio la representación de la calle a estas personas que de repente dicen usted puede competir y usted no? ¿Desde cuándo tienen una especie como de catones morales de decir, mire, yo lo censuro a usted porque usted pertenece a tal o cual cosa? Perdóneme, aquí lo que corresponde cuando uno es demócrata es someterse a la democracia. Yo me he sometido voluntariamente a reconcursar. Usted bien sabe, Matías, este es mi primer periodo de senador. Yo podría haber repostulado por 8 años más. Pero ¿sabe lo que pasa? Que yo creo que la vocación transformadora que uno tiene en el Parlamento se frustra todos los días. Porque la Constitución que tenemos no le permite al Parlamento hacer reformas importantes. De lo que a mí me llamó la atención, porque
Porque en el acuerdo del 15 de noviembre estaba la posibilidad de que autoridades, senadores, parlamentarios se retiraran de su cargo o lo dejaran para postular. Postular no es quedar, no es ganar, es postular, participar y eventualmente perder. Lo que me llamó la atención de sus palabras es decir que quiero ser útil, quiero serle útil a este proceso. Sí. ¿Acaso no es complejo eso para la sensación que genera un senador respecto del propio Senado del Parlamento? No, lo que pasa ¿De la utilidad que tiene? No, lo que pasa es lo siguiente. Yo creo humildemente que he sido bastante útil en el Parlamento a mis electores. Me ha tocado participar desde la ley DICOM, que beneficiamos a 4 millones de chilenos, la interrupción del embarazo 3 causales, el fin del binominal, la creación de la región de Ñuble y muchas otras leyes que me ha tocado, la imprescriptibilidad de delitos sexuales a menores, en definitiva, plasmando una visión. El problema que hay hoy día, insisto, es que por más vocación transformadora que tenga el Parlamento, la Constitución política es una camisa de fuerza. Y cada vez que el Parlamento intenta hacer una transformación de fondo, pensiones, salud, educación, está o el Tribunal Constitucional que dice, no, usted no puede hacer esto, o el veto presidencial. Entonces, más allá de la intención, uno también se frustra como parlamentario en el sentido de decir, oiga, yo también quiero hacer transformaciones. Si uno pusiera, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, si uno pusiera en la Constitución Política de la República un principio en virtud del cual se estableciera el principio de equidad territorial, cualquier gobernante que venga en el futuro, cualquier plan, programa o ley que se haga va a tener que tener ese principio. Y por tanto, nunca más las regiones van a tener que estar mirando a Santiago pidiéndole la limosna lo que le sobra, ¿no? Porque a mí no me gusta que mientras en Santiago se discute la línea 10 del metro, en comunas que yo represento, como Coihueco, como Chillán, como Rankin, haya gente que no tiene agua potable ni luz eléctrica. Eso no me parece ético. Entonces, cuando uno dice ser útil, bueno, hay cierta experiencia que uno tiene redactando reformas constitucionales, buscando puntos de encuentro, que a lo mejor puede servir humildemente, con un granito de arena. No es que uno vaya a salvar nada, ¿no? Yo creo que uno puede aportar porque estaba mucho tiempo en el debate. ¿Hay alguno, Luis Mariano Rondón, abogado, ha recurrido al Tribunal Constitucional planteando que usted está faltando a la Constitución porque la Constitución, los parlamentarios, usted se debe saber la norma exacta, pero solamente pueden dejar de serlo si tienen alguna enfermedad, decía él, que esa es la causal y que él dijo que, salvo que usen otras triquiñuelas, de las cuales usted estaría haciendo abuso, las triquiñuelas para, por incompatibilidad, dejar el cargo. Bueno, Luis Mariano tiene una característica especial, siempre ha sido polémico y le ha gustado estas cosas y siempre defiende por causas perdidas. Pero yo le recomiendo que actualice los conocimientos constitucionales porque probablemente la Constitución que estudió él, la del 80 original, cambió bastante. Y dentro de ello se establece, por ejemplo, que la última reforma constitucional que hicimos, el acuerdo constitucional, establece expresamente en el texto de la Constitución la posibilidad que las autoridades públicas, como vamos a ver mañana o pasado mañana, que subsecretarios y ministros van a salir, o que los parlamentarios puedan renunciar. Perdón, técnicamente no hay renuncia. No renuncia. Lo que ocurre es que cuando una autoridad inscribe su candidatura y esta es aceptada por el servicio electoral, la sola aceptación de la candidatura hace cesar en el cargo. Genera en consecuencia, técnicamente no hay renuncia, sino que hay cesación de funciones por incompatibilidad de cargo. ¿Qué es lo que ocurre cuando un presidente o presidenta nombra del Parlamento a un ministro o ministra? Entonces, yo creo que entiendo que el sentido más bien es reclamar. Ahora, la pregunta es ¿por qué reclaman contra mí y no en contra del diputado Garín o el diputado González? Porque evidentemente él pertenece a un partido del Frente Amplio y está haciendo su juego para ser un poquito más famoso, pero bueno, es parte de la vida. Dice que en su cargo va a quedar alguien que no fue elegido para ese cargo, que probablemente ser diputado, se habla de la diputada Loreto Carvajal, y va a quedar en ese cargo también otra persona sin ser elegida. Por eso es que es súper importante que lea bien la Constitución, porque es la Constitución la que establece el sistema de reemplazo. No es que lo designe yo, lo designan los partidos políticos. Sí. Yo fui autor de un proyecto de reforma constitucional por allá por el 2012 para que cuando haya vacancias haya elecciones complementarias, como era antes del 73. Lamentablemente los cálculos políticos de diferentes partidos no han hecho que el proyecto no salga adelante, pero son los partidos y es la propia Constitución la que establece en su articulado la forma de reemplazo. Entonces yo creo que esto es más bien una polémica un poquito artificial. Hay que entender que todos se están ubicando en la pole position, digamos, en la campaña. Aquí vuelvo a insistir. Lo más importante es entender que lo que nos jugamos en el proceso constituyente son los próximos 40 años del país. Y por tanto no sobra nadie. Independientes, militantes, personas de un credo o del otro, agnósticos, todos pueden aportar. Es muy importante porque lo que vamos a hacer ahí es definir la forma de organizarnos como sociedad.
Entonces, que venga alguien a decir, usted puede participar y usted no, a mí no me parece que sea una práctica adecuada. Otro de los argumentos que he escuchado en los que le hacen críticas es que corre con ventaja por tener el espacio de ser senador y Pero que al va con el contrario. apoyo de su partido, no como ciudadano que había dicho. No, pero a ver, perdón, dos cosas. Primero, al contrario, pues, si yo escuchaba a Rodrigo Jordán decir hoy día que la calle no quería políticos. Y después decía, además corre con ventaja. Bueno, entonces es una desventaja ser político. Entonces, es más, corro con la desventaja de ser político, con un pasado y un presente de una historia. La gente sabe lo que yo pienso, sabe que soy un socialdemócrata, que pelea por los temas de los consumidores, de la seguridad, de la estabilidad y que soy una persona dialogante. Esa también es mi mochila y yo la asumo. Entonces, ese es el punto. Uno corre con desventaja, pero adicionalmente, vuelvo a insistir en esto, que me parece muy importante. Es que más allá de si la persona es militante o no, lo importante es que tenga vocación de poder construir acuerdos. Esta Constitución tiene que tener vocación de estabilidad y eso no se da por ganar por un voto más o un voto menos. ¿Está en riesgo el diálogo? Me leí anoche con sumo cuidado la declaración del Congreso del Partido Comunista, se lo pregunté aquí al candidato, bueno, al alcalde Jadwe, porque a todos nos llamó la atención esto de rodear la convención. Te voy a dar un dato histórico. No es nada nuevo, ¿eh? En 1917, cuando se cae la revolución de los zares y cuando caen los zares, se produce una asamblea constituyente. Y el grupo bolchevique llama a rodear la asamblea constituyente. Asamblea que fracasa porque finalmente la guardia, que no era bolchevique, pero era parte del grupo, le dice al presidente de la asamblea, tiene que cerrar la asamblea porque la guardia está cansada. Se acabó la asamblea. Entonces, primero, no es una cita histórica lo que está haciendo Tellier. Segundo, cuando uno es demócrata hasta que duela. Y si la ciudadanía elige representantes, militantes, independientes, de centro, derecha, izquierda, lo que sea, y ellos deliberan, tienen que deliberar no bajo amenaza ni amedrentamiento. Tienen que deliberar por el bien del país. Y probablemente a algunos de ellos les molesta que yo he tenido algunas votaciones que a lo mejor no les gusta. Bueno, como hay otras que a mí no me gustan de ellos, pero a mí jamás se me ocurriría ni amedrentarlos ni amenazarlos. Cuando uno cree en la democracia, respeta las decisiones y las deliberaciones de quienes ha elegido para eso. ¿Cómo ve el ambiente? ¿Cómo siente? ¿Conoce la política bien desde adentro? El camarín, la cancha, el entorno, la tribuna. ¿Cómo cree que va a ser la convención en sí? Si es que llega a ser elegido por Ñuble, ¿cree que va a haber posibilidad de expresar honestamente cada uno lo que le parezca al momento de votar, derecha, centro o izquierda, o siente que la presión puede dañar lo que salga como texto final? A ver, yo tengo la esperanza de que este proceso nos ayude a reencontrarnos en una forma de diálogo distinta, discutiendo temas con densidad y reformas estructurales para el país, responsables, basadas en evidencia y en modelos que podamos sacar adelante. Aspiro también a que se puedan romper las alianzas tradicionales y que algunos estén dispuestos o estemos dispuestos a cruzar la vereda y a dejarnos convencer cuando las ideas y los planteamientos son buenos. Y espero que los constituyentes y las constituyentes tengamos la capacidad, si soy electo, de entender que las constituciones no es la suma de intereses individuales, sino que más bien las constituciones son un constructo jurídico que tiene valores, principios y reglas que orientan la vida en sociedad y por tanto requieren coherencia. Y eso va a significar mucho esfuerzo de diálogo, pero diálogo más bien constructivo, colaborativo. Y por lo menos yo, déjeme decirle de la que... esperanza, ¿lo ve? Sí, ¿Lo ve bueno, posible? yo espero que eso, y voy a intentar, si soy electo, aportar a ese proceso de diálogo. Nos costó mucho llegar al acuerdo del 15 de noviembre, no crea que fue fácil, fue súper difícil, por los nuestros y por otros. Pero llegamos al acuerdo, no nos levantamos hasta salir en la madrugada con un acuerdo que le diera a Chile una salida institucional. Y yo no pierdo la esperanza que en este proceso constituyente también seamos capaces de eso. Me voy a jugar por eso. Yo hace 2 semanas aquí en Estado Nacional tuvimos a los candidatos a la presidencia del PPD. Y cuando empezamos a invitarlos con el productor, decía, bueno, pero falta Lagos, Weber y Arboe. Los llamaron, es que no están decididos, me dijeron, desde el equipo, del parlamentario. Entonces, la verdad que yo hace 2 semanas lo tenía en el radar de los presidenciables del PPD. Presidenciales primarias para ser candidato presidencial a la moneda, no del PPD. ¿Qué cambió? ¿Qué pasó entre medio? ¿Por qué se decidió por ir a la constituyente y no a la primaria presidencial del país?
por su partido. Primero yo agradezco a la gran cantidad de gente, tanto militantes como independientes, que me manifestaron su disposición a que yo iniciara una carrera presidencial. Pero yo vengo de un proceso de reflexión profunda, personal y familiar, desde el estallido de octubre. ¿Cuál ha sido mi rol en la política? Los errores que yo he cometido, las cosas que he aportado y las que he dejado de aportar. Y he hecho un mea culpa bastante profundo. Yo creo que, tal como te decía, creo que la transformación va a pasar por el proceso constituyente y no necesariamente por el próximo gobierno del Parlamento. El próximo presidente va a definir los destinos de Chile los próximos 4 años. La Convención Constituyente va a definir los destinos de Chile los próximos 40 años. Y yo quiero aportar humildemente, insisto. Por eso dije, más que ser importante, ser útil, que es una frase de Winston Churchill, ¿no? Someterme, reconcursar, humildemente, salir del cargo y decir, ¿sabe qué? Salgo de mi zona de confort y voy a ponerme a disposición, si me quieren obviamente, y eso lo definirá la gente, para poder aportar este proceso. Entonces, es muy legítimo que se inicien campañas presidenciales y hay algunos que tienen intereses inmediatos. Bueno, yo no tengo ese interés hoy día, estoy dedicado exclusivamente... Pero estuvo tentado, estuvo cerca, lo evaluó. O sea, evidentemente uno lo evalúa. Y yo creo que, insisto, creo que el proceso más importante que va a vivir Chile en los últimos 40 y probablemente los próximos 40 años es el proceso constituyente. Y yo quiero humildemente aportar un granito de arena para ayudar a que nos vaya bien como país. Yo no tengo idea si los hijos y los nietos nuestros van a ser de derecha, centro, izquierda, me da lo mismo. Lo que yo quiero es que las nuevas generaciones vivan en una sociedad en paz, más inclusiva, con igualdad de oportunidades, donde la gente se pueda desarrollar en libertad y donde haya ciertos elementos básicos que estén ajenos al mercado. La educación, las pensiones, la salud y la vivienda, que creo que son elementos básicos de toda sociedad como derechos garantizables, ¿no? Senador Arboe, hemos sabido en las últimas horas que ha recibido, por lo que yo leí, 2 o 3, leí yo, hasta donde pude recopilar, a lo mejor me quedo corto, 3 amenazas de muerte. ¿Es así? Bueno, usted lo dijo ayer en Canal 13. ¿De qué tono, de qué tenor, qué credibilidad le da? ¿O es un, no sé, un bot, una lecera, una cosa cabro chico o algo que usted... Además que conoce este tema porque es su secretario de Seguridad, de Interior. ¿Fueron cosas serias? Además, ya el caso particular, que siempre es desagradable, por cierto, yo creo que Chile no se puede acostumbrar a que quienes toman decisiones en cualquier ámbito estén sometidos a amenazas porque piensan distinto, y eso no me parece que sea adecuado. Esto se está haciendo recurrente en general en la gente que administra el poder, sea en el Parlamento, en el gobierno, en la empresa, en los medios de comunicación, ocurren estas cosas. Eso no puede ser impune. Entonces lo que yo hice, como cualquier ciudadano, presenté la denuncia correspondiente y entiendo que ya hay algunas personas que están identificadas, y eso es muy importante, y ojalá que... ¿Cuántas amenazas fueron en total? Fueron un poco más, fueron cerca de 6 o 7. Algunas eran en contra de mi persona y otras en contra de mi familia. Y la verdad es que eso no corresponde, porque uno está acostumbrado finalmente a recibir muchas veces descalificaciones. Y es legítimo que en el fragor de la lucha política alguien se apasione e incluso haya una denostación. Yo no estoy de acuerdo con eso. Una agresión verbal, claro, eventualmente, tal por cual, qué sé yo. Pero ya entrar a amenazar a la familia me parece que no corresponde. Entonces, y no corresponde a nadie. Y cuando lo hicieron con gente de derecha o gente del Partido Comunista, cuando sacaron casi a patadas a Jadwe, al candidato comunista, digamos, al alcalde, de la marcha, yo solidaricé inmediato. Porque no me parece. Hay cosas estructurales que yo no comparto con Daniel Jadwe. Yo no creo que Venezuela hoy sea democracia. No lo creo. Y él sí lo cree. Pero yo estaría disponible para ayudar a Daniel Jadwe a defenderlo si alguien lo va a agredir a él o a su familia. Entonces, no me parece que sea la forma. Chile tiene que recuperar, tenemos que recuperar un lenguaje donde nos apasionemos por debatir sobre las ideas, pero no descalificar a quienes las plantean. Me dice que algunas personas han sido ya identificadas. ¿Cuántas y quiénes serían? No, yo no puedo dar esa información. Yo entiendo que esa información tiene que ver la Policía de Investigaciones, que está a cargo de la investigación con el fiscal que está llevando a cabo esto. Y prontamente espero yo que tengamos más información. Yo lo único que me dicen en términos generales, mire, hay personas que ya están identificadas. Así que bueno, espero que... ¿Serían personas que tienen alguna afiliación política? No lo sé, no he preguntado eso. Y la verdad es que me da lo mismo. Mi punto, no, puede lo mismo usted, pero tiene una significancia. Si hay alguien de un partido de derecha, izquierda, en fin, o de su propio partido. Bueno, cuando uno revisa los posteos, digamos, empieza a mirar, evidentemente hay mucha gente que más bien
si uno analiza, es más bien de ultraizquierda, digamos, ¿no? Y están reclamando porque yo más bien he votado de tal o cual forma, o porque tengo una posición respecto a los temas de seguridad que ha sido invariable. Yo no tolero la violencia de ninguna forma, ni la de Estado ni la de los particulares. La violencia no puede ser una herramienta legítima en democracia. ¿Las personas que lo amenazaron fueron con nombres falsos, con seudónimos, Sí, o hubo alguien con nombre y apellido? Bueno, usted sabe que llevo algunos años dedicado a la ciberseguridad, sí. y la verdad es que hoy día se utilizan cuentas que se crean para esto. Pero uno puede finalmente con técnicas investigativas ubicar a través de las direcciones IP, los teléfonos, etcétera, y hoy día es, no digo fácilmente rastreable, pero es rastreable, y yo creo que vamos a llegar a buen puerto no solo en estos casos, sino en otros. Yo entiendo que hay un conjunto de autoridades que han sido amenazadas, y me llamó el ministro de Interior, Rodrigo Delgado, no solo para solidarizar, sino para si necesitaba alguna cosa, y me comentó que habían muchas causas abiertas, porque hay autoridades de gobierno, otros parlamentarios y otras... ¿Qué le puede pasar a alguien que lo amenaza a usted? ¿Qué riesgo corre? El delito tiene una pena que es bastante baja, 541 días y algo más, digamos, pero si no se concreta, por cierto, ningún tipo de agresión, nada. Se queda solo la amenaza. Claro, pero al final del día esa gente queda con los papeles manchados y lo pasa mal, porque le dan que los antecedentes penales, porque si se presenta una querella, oiga, hay que perseverar en la querella hasta el final, hasta la condena. Y a esa persona le van a manchar los papeles y después cuando vaya a conseguir trabajo... Entonces uno llama un poco a la reflexión, a decir, ¿sabe qué? Yo puedo estar enojado con alguien, puedo no estar de acuerdo con lo que se está diciendo en televisión o en la radio, pero de ahí a amenazar a una persona con agredir a su familia o matarlo, digamos... Me parece que la gente tiene que reflexionar un poco. ¿Usted va, si conoce los nombres de estas personas, ¿es más de una persona o sí, una la que hace las no, es más 6 o 7? Más de una. Si se identifica a estas personas, ¿usted va a perseverar en la acción? Sí, por supuesto. Es lo que corresponde. Yo creo que uno tiene que hacerse responsable de sus actos, así que es lo que corresponde y bueno, será el Ministerio Público el encargado de perseguir. No es primera vez, no es el primer evento de amenazas que tiene. ¿Qué ha pasado con los anteriores? En algunos casos ha habido condenas, en otros casos no han llegado a buen puerto, pero vuelvo a insistir, yo creo que más allá del caso particular. Para saber han habido condenas y claro, y lo pasan mal y piden perdón, pero al final del día, oiga, digamos, la agresión pública, la amenaza pública y la disculpa privada no siempre tienen un buen destino judicial. Entonces, creo que el Ministerio Público y las policías en esto han sido bastante perseverantes en algunos de estos casos y entiendo yo que en los otros casos de otras personas también vienen prontamente novedades, porque hoy día se han implementado técnicas de investigación bastante más sofisticadas de lo que había hace un tiempo atrás. Felipe Arboe, senador todavía de la región del Ñuble, uno dice la provincia, que no. ya es región. Eso fue parte de lo que hicimos y compromiso de campaña que se logró. Pues, es la región. Con la ayuda de muchas y muchos. Oye, bueno, ¿puedo hacer un avisito de último minuto? Sí. 2 avisitos. El primero es la región de Ñuble está muy afectada con el COVID. Es una de las regiones que más sube en enfermos de COVID. Y ahí es clave, ojalá que el gobierno acelere la vacunación del personal de salud que se saca la mugre todos los días. Primer avisito. Y segundo, solo agradecimiento a la Fundación Teletón, porque después del 2018 que fuimos a pedir ayuda para instalar un centro de Teletón, hoy día Jimena Casarejo ha anunciado que prontamente se va a construir un centro de Teletón para todos los niños y niñas de la región de Ñuble en la ciudad de Chillán. Así que muy contento por eso, que es un logro importante. Así que el lunes ya quedará inscrita, o se inscribe antes o hay que ir el lunes con la inscripción, es el 11. Sí, yo ya estoy llené mis papeles, los entregué, pero entiendo que hay un procedimiento y el lunes habrá que inscribir formalmente. A partir de la inscripción, viene un periodo que tiene el servicio electoral para revisar todos los papeles. Si están todos en orden y no han sacado el papel de la carpeta en la última noche, como ocurre normalmente en los partidos, vamos a estar, digamos, como candidatos a constituyente y a partir de que se autorice o se acepte la candidatura, se cesan el cargo y empezó la función. Muchas gracias por estar aquí esta noche. Gracias por la invitación, Matías. Buenas noches. Hacemos una pausa y ya volvemos aquí en Vía Pública. Estamos de vuelta en Vía Pública para hablar de educación, pero también hablar de este nuevo proceso, esta PTU, este proceso de transición de la prueba que se selecciona, no se llama así ya, pero es una prueba de selección universitaria que es de transición. Y está Juan Eduardo Vargas, que es el subsecretario de Educación Superior con nosotros. Juan Eduardo, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias Matías por la invitación. A ver, partamos por lo de hoy. Fue
una jornada tranquila donde se pudo hacer para lo cual se estaba convocado a hacer, que es jóvenes, a lo mejor no son todos exactamente jóvenes, algunos que quieren ya más maduros, pero mayoritariamente jóvenes que están o se han preparado para dar su prueba para postular a su educación superior. Y eso, que es tan simple, el año anterior no se pudo hacer. Ahora se pudo hacer bien, ¿no? Se pudo hacer y la verdad es que estamos extremadamente satisfechos porque los 667 locales lograron, entre comillas, digamos, usamos una palabra parecida al momento eleccionario, lograron constituirse y las pruebas, tanto la de la mañana, la de comprensión lectora, como la de ciencias, pudieron realizarse a cabalidad sin mayores incidentes. Y eso en verdad nos llena de satisfacción, sin perjuicio de lo cual, por supuesto, seguimos haciendo un llamado a todos los jóvenes a que continúen siguiendo las instrucciones que hemos hecho públicos los últimos días en términos de las, digamos, condiciones o medidas de seguridad para efectos de minimizar la probabilidad de contagio. Ya, que estamos hablando del contagio, que es una variable, otra variable exógena que afecta al proceso, y otra podría ser eventuales boicot. ¿Usted se refería al boicot o a lo sanitario? No, a ver, hay que destacar que desde hace ya varios meses conformamos una mesa de seguridad que está integrada por el Ministerio de Salud, por el Ministerio del Interior, por el DEMRE de la Universidad de Chile y evidentemente también por el Ministerio de Educación. El propósito de esa mesa era elaborar todos los protocolos para garantizar la seguridad del proceso. En primer lugar, la seguridad sanitaria, pero también evidentemente la seguridad teniendo a la vista lo que había sido la experiencia del año pasado. Y en definitiva, todo este esfuerzo que se ha hecho, toda esta aplicación diferida, si esto es algo inédito, nunca antes se había hecho la aplicación en 4 días. ¿La aplicación diferida tiene que ver con lo sanitario o una medida de resguardo por lo de seguridad y el boicot del año anterior? Tiene fundamentalmente que ver con una medida de carácter sanitario. Ya. ¿Y eso por qué? Porque reduce la cantidad de personas en cada local, efectivamente. Y eso a la vez permite que en cada sala de clases alrededor del 50% de los postulantes que usualmente estaban en esas clases, finalmente sean los que rindan la prueba y ahí también se mantenga, por supuesto, la distancia de 1 metro lineal. ¿Tuvieron alguna amenaza? ¿Tuvieron algún conato, alguna posibilidad de que volviera algún grupo a tratar de impedir que algunos jóvenes dieran su prueba con normalidad? Hubo cosas mínimas. Bueno, tuvimos el problema en el Ministerio de Educación, pero que en nada afecta. Pero allí no se rinde la prueba. Exactamente. Hubo al exterior de un local un par de jóvenes que se paseó con pancartas, pero que tampoco tuvo un efecto mayor en la rendición. Es decir, en términos generales, salió extremadamente bien y estamos contentos porque al final de cuentas es lo que tú decías. Lo que buscamos es que los jóvenes que se han preparado durante tanto tiempo, sobre todo en un contexto tan adverso como el del año pasado, puedan finalmente, a través de esta prueba, ejercer su derecho a la educación y de esa manera también poder acceder a las universidades a las cuales ellos finalmente postulen. Son 4 jornadas esta vez, ¿no? Hoy, mañana y jueves y viernes, y me imagino que las medidas de seguridad para cerrar el tema de los eventuales boicots que se pudieran haber producido seguirán vigentes hasta el último minuto, ¿no? Por supuesto. Ya. Los protocolos son estrictos y se mantienen tal cual. Y las medidas sanitarias son más o menos las que uno pudiera esperar, las que han señalado: distanciamiento social, mascarilla, alcohol gel, y eso también no debería tener mayor novedad, no debería ser tan difícil. Así es. Ya que está planificado que se hacen 4 jornadas. Vamos más a lo técnico, porque aquí muchos jóvenes que todavía no salen del colegio, están en segundo, en tercero medio, que pasan a cuarto medio, que están muy interesados. O sea, ¿a mí qué me va a tocar? PSU, PTU, PLP, CTA, no tengo idea. Pero ¿qué significa al final? ¿Cuál es la diferencia entre la PSU y esta en materia técnica? ¿Qué tiene de distinta esta PTU? A ver, para hacerlo lo más sencillo posible, la PSU lo que quería era medir básicamente los conocimientos que adquiría un alumno durante la educación media. Estaba alineado con el currículum escolar. Se instaura precisamente para dar cuenta del cambio en el currículum que se estaba implementando en el sistema escolar en nuestro país. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros queremos transitar hacia una prueba que mida más bien habilidades o competencias. En definitiva, las competencias que pueden garantizar que ese joven, el que es exitoso en esas pruebas, sea también exitoso en su paso por la educación superior. De nada sirve que sepa mucho... Para que sea predictor. Exactamente, que recupere esa capacidad de ser predictor estando también alineado con el nuevo currículum
que se ha implementado en los últimos años a nivel de educación escolar. Ahora bien, en forma más concreta, ¿qué significa esto? Con respecto a las pruebas obligatorias, que son las que están cambiando este año. Hasta el año pasado teníamos 2 pruebas, lenguaje y comunicación, sí. PSU lenguaje y comunicación, PSU de matemáticas. Ambas tenían 80 preguntas. Lo que hemos hecho es, primero, reducir los contenidos de forma importante. Y esto hay que decirlo con todas sus letras. Esto representa un acto de justicia tremendamente importante porque, Matías, lo que pasaba es que en la práctica había un porcentaje muy relevante de la población estudiantil que simplemente no alcanzaba a ver los contenidos que se preguntaban en la PSU. Y eso constituía una discriminación enorme, sobre todo con los jóvenes de liceos técnicos profesionales. O sea, para hacerlo más sencillo, porque está muy bien simplificado, pero si es que había 5 materias de contenido, los colegios donde tienen más recursos, donde viene gente con mayor capital cultural, donde ha tenido más posibilidades, probablemente logran ver los 5 contenidos. En colegios donde son lugares más alejados, tienen menos posibilidades, menos recursos, menos capital cultural, a lo mejor llegan a tener 2 de estas materias. Si a mí me miden, el que vio las 5 le va a ir mejor que el que alcanzó a ver solo 2 materias, para simplificarlo ya al máximo, ¿no? Exactamente. Entonces es más justo porque si yo mido solo 2, es en estas 2 competir mano a mano en mínimos, por así decirlo, ¿no? Exactamente. Es tal cual lo has explicado. Y le podemos agregar más cosas, como por ejemplo que había preguntas o había contenidos, pensemos que eran 80 temarios para matemáticas, 80 para 80 preguntas. Temarios que evidentemente no eran necesarios para predecir el buen desempeño de un estudiante. Yo siempre pongo el ejemplo de trigonometría en el caso de un abogado. En estricto rigor, es difícil pensar que un abogado requiera de un conocimiento tan avanzado de matemática para ser exitoso en su paso por la educación superior. Escuche que es importante que un abogado sepa sacar regla de 3 o porcentaje. Por cierto. O que un ingeniero sea capaz de armar una frase con verbo, sujeto y predicado. Evidentemente. Pero claramente había contenidos que iban mucho más allá de lo mínimo que uno podía pedir efectivamente como un mínimo para todo tipo de cargas. No olvidemos que estas son pruebas obligatorias. Así que, desde ese punto de vista, es importante señalar que, en definitiva, lo que hacía la PSU es que uno, al final, lo que espera es que, evidentemente, reduzcan la brecha lo más posible. Es decir, pero al menos hay que pedirle a la prueba que no aumente esa brecha. Y eso es lo que en definitiva pasaba con la PSU. No es que mantuviera la brecha, sino que incluso la podía aumentar producto de lo que tú dices, de que el que tenía medios se preparaba adicionalmente y terminaba viendo todos los contenidos. Lo que no ocurría con aquel que no tenía medios. ¿Cuánto va a afectar los famosos preuniversitarios, que partieron por los 70, creo yo, u 80, como algo bien en el margen de algunos y terminaron siendo una gran industria donde era muy caro, donde muchos jóvenes y chicas no tenían ninguna posibilidad de pagarlo, tenían que rogar en que su municipio o en su colegio hubiese, y si no, a la que te criaste, versus otros que eran verdaderas universidades fuera de tiempo? Entonces había una competencia súper desleal según los recursos. ¿Cómo se toma ese caso puntual de los preuniversitarios para una prueba como la que se rinde hoy? A ver, lo que dicen los expertos es que todas las pruebas finalmente son entrenables o tienen al menos una parte que las hace más entrenables. Pero esto es más cierto cuando finalmente son contenidos los que se miden. Cuando uno va midiendo más bien competencias o habilidades, claramente lo que se mide es la capacidad para hacer algo, para resolver un problema en el caso de las matemáticas. Y eso es, entre comillas, menos entrenable por cuanto es más innato, por así decirlo, en cada uno de los estudiantes. Con todo, por cierto, siempre el que tenga la posibilidad de ir a un preuniversitario va a estar, evidentemente, algún peldaño arriba del que no tiene la posibilidad de hacerlo. Ahora, hay maneras también de matizarlo. El hecho de que los contenidos puedan ser vistos durante el paso por la educación media ya es un avance importante, y también hay herramientas. Nosotros, por ejemplo, este año pusimos a disposición de los jóvenes 3 preuniversitarios gratuitos. Más de 45.000 jóvenes hicieron uso de estas herramientas, lo cual les ha permitido prepararse mejor para esta prueba. Tú dices que más que medir la capacidad de entrenar, medida también lo innato. Eso también puede ser para algunos injusto, porque si yo tengo menos capacidades que tú para desarrollar un problema matemático, pucha, yo a lo mejor como tú eres mejor que yo, tú te levantas a las 10, yo me levanto a las 8 de la mañana todos los días, 2 horas antes que tú, y entreno, pero tengo menos capacidad. ¿Cómo no me van a premiar mi esfuerzo? Ya, la pregunta es buena, hay que considerar que estamos haciendo un cambio importante al sistema de acceso.
Y cuando digo estamos, esto es junto con un comité de acceso y en el contexto de la nueva ley de educación superior. Y dentro de los cambios es que estamos dando la posibilidad de que la ponderación o el peso que se le da al puntaje de la prueba pueda eventualmente disminuir como mínimo con respecto a lo que ocurría hasta el año pasado. ¿Para qué? Para que entren en competencia, por así decirlo, los otros factores de selección que existen actualmente. El NEM, las notas de enseñanza media, y el ranking. Es decir, lo que tú dices, lo que tú mencionas, puede ser medido por otros factores. Ya. Finalmente, ¿qué es lo que importa? Que cada institución, cada universidad y cada carrera pueda combinar estos factores de la mejor forma posible, la que más la acomode, la que más sea acorde a su proyecto educativo, y en base a eso pueda seleccionar adecuadamente. Y no solamente eso, sino que también ampliamos la posibilidad de que alumnos puedan ingresar a las universidades adscritas al sistema de acceso y que no cumplan necesariamente con las restricciones de puntaje ponderado. Eso es lo que se llama la admisión especial. Así que, de alguna manera, estamos flexibilizando el sistema para hacerlo más diverso, para acoger la diversidad, para reconocer los talentos y las trayectorias previas, dándole eventualmente más peso al NEM y al ranking. La PSU es historia, la PTU es presente. ¿Son 2 años de PTU? Así es. Y en la PTU 1 y la PTU 2, ¿va a haber cambio? Porque los muchachos, las chicas que están escuchando y que dan este año, o que pasan al cuarto medio este año, están muy interesados para preguntar cómo fue, lo de hoy, lo de mañana, o ya va a tener una modificación esta otra de transición del próximo año. A ver, este año adicionalmente, en esta la aplicación de ahora, se están incorporando un quinto de las preguntas de las pruebas obligatorias son de este nuevo tipo, es decir, que trata de medir más bien competencia. Para el próximo año va a ser un porcentaje mayor de preguntas del nuevo tipo. ¿Es una PTU 2.0? Sí, es que aquí finalmente lo que hemos querido hacer es una transición de partida, no hacer un cambio un poco de la noche a la mañana como el que se hizo con la PAA y la PSU, y porque además se deben monitorear estos cambios, de forma tal de que cuando lleguemos al proceso de admisión 2023, con la nueva prueba, tengamos ya claridad absoluta, o más que claridad, digamos, hayamos hecho un proceso tan riguroso que nos permita terminar con una prueba impecable. ¿Ya se está preparando, ya se está trabajando sobre esa 2023? Sí. Sí, hay un proyecto FONDEF que es el que está desarrollando el DEMRE, cuyo mandante es el Ministerio de Educación y que considera precisamente el desarrollo de estas nuevas pruebas, además de otras pruebas que también debiésemos ir incorporando. De partida, una de matemáticas avanzadas para la admisión 2023. Para algunas carreras en particular. Así es, y además queremos... Porque fueron las específicas para los más viejos. Exactamente, ¿Ya? la específica de matemáticas. Claro. Y también otras cosas novedosas que queremos hacer, como por ejemplo una prueba de escritura. Eso, ¿viene algo de escritura, donde ensayos? Porque ese es un talento que dicen algunos expertos que es muy predictor de muchas cosas hacia adelante. De hecho, a ver, y vuelvo un segundo a la PSU. En la PSU de lenguaje y comunicación había 2 partes que se llaman plan de redacción y conectores. Esas 2 partes se eliminaron. Y por eso la prueba de transición se llama comprensión lectora, porque queda fundamentalmente con una prueba de comprensión lectora. ¿Por qué se eliminaron esas 2 partes? Porque pretendían medir indirectamente la escritura, cuestión que no hacían, según todos los... No lo lograban. Pero eso no impide o no implica que medir la escritura sea importante, y lo queremos hacer. Y a través de una prueba, que tenemos que ver cómo diseñarla, queremos llegar, digamos, a un nivel en el que podamos finalmente aplicar esa prueba. Ahora, si yo de la 1 a la 50 son preguntas con alternativa, y la primera es A, la 2 es B, la 3 es C, la 4 es A de nuevo, es objetivo. Pero si yo tengo que presentar un texto sobre mis vacaciones y tú otro, ¿quién es quién para decir que tu texto es bueno, mediano, malo, o el mío es bueno, mediano y malo? Sí, hay ciertas complejidades y los expertos han ¿Quién le va a entender la letra? Estamos por ahí. No es broma, porque hay cosas que a lo mejor el que corrige, la persona que corrige, no va a entender la expresión por muy bien escrito que esté. Es cierto, pero hay que pensar que esta prueba debiese ser, o una alternativa, más bien una prueba habilitante. No estamos pensando, o los expertos no piensan, oye, ponle 732 puntos o 648, sino más bien tiene un cierto nivel, aprueba o no aprueba, hay que verlo. Y por eso hablamos de una prueba que sea habilitante o no habilitante. Más bien provee información que es valiosa para la universidad que acoja. No es tan fina, no tiene tantos grises. Así es. Está muy bien. ¿Y cómo se va a llamar la prueba del 2023 en adelante? No tenemos todavía un nombre. Hay que poner un nombre que va a marcar época. Sí, y a veces los nombres uno los pone y el público los dispone. Nosotros hablamos de
prueba de transición, ya hablábamos de PDT, pero tú has visto que lo que se ha impuesto... Exactamente, PTU. Sí, claro, pero no hay que perderse en ese tipo de cosas. Como último, Juan Eduardo Vargas, mucho se ha planteado la posibilidad de que esto, para quitarle carga, estrés, los pobres muchachos que, bueno, no hay ni uno que no está viendo, están todos durmiendo para mañana, seguro, por los nervios, Esperemos. por la presión. Para evitar esa presión, hay países del mundo, entiendo que se da 1, 2, a lo mejor 3 veces al año, y que si me da mala hora la hago en abril de nuevo y le quito el estrés y lo puedo rendir con todos mis potenciales. ¿Hay alguna posibilidad de que eso pase en Chile? Definitivamente sí. O sea, es un camino, o sea, ya está definido que es uno de los objetivos que nos queremos trazar como comité. Evidentemente tiene que pasar un cierto tiempo para que esto pueda hacerse realidad, pero todos tenemos claro. De hecho, hicimos una actividad hace algunas semanas atrás a la que invitamos. La actividad se llamaba Construyendo las pruebas de admisión universitaria que Chile necesita. Invitamos a distintos tipos de personas, agrupaciones de estudiantes, de apoderados, fue el colegio de profesores, fueron expertos, fueron académicos, fueron rectores. Fue muy interesante. Y una de las cosas que salió de ahí con fuerza es la posibilidad de que la prueba se pueda rendir más de una vez al año. ¿Por qué? Para quitarle presión, para quitarle estrés. De una prueba que tiene tan altas consecuencias, se espera que uno tenga la posibilidad de darlo más de alguna vez. Y eso es algo que evidentemente tenemos que hacer. ¿Cuándo? Así como eso, salieron más cosas como, por ejemplo, la posibilidad de hacerlo de una manera remota o alguna versión de tipo online y cuestiones similares. Que está bastante más entrenado hoy que hace un año. Si hablábamos de esto hace un año, tú me dices, ¿qué es lo que es eso? Exactamente. ¿Qué es lo que es una prueba online? Así es. Yo tengo una hija que da examen de grado mañana desde la casa o desde algún lugar. O sea, el cambio es sideral, ¿no? Juan Eduardo, lo último que te quiero preguntar, perdón, ¿no me dijiste cuándo puede ser esa más de una prueba? No tenemos todavía una fecha definida. Por mí que sea lo antes posible. Pero ¿Puede ser el próximo año? es algo que tenemos que estudiar antes de decir si es que puede ser el Por mi próximo experiencia en año. las entrevistas, cuando dudan tanto es porque sí, no lo pueden decir en función del cargo que ostentan, porque si no les pueden cobrar la palabra. Así que, Claro, pero eso van a- es interpretación mía, libre completamente. Después van a decir que lo que usted dijo. Exactamente. Juan Eduardo, y me faltaba una pregunta. Desde que fue, si no me equivoco, el ministro Lavín, en su momento ministro de Educación, me puedo equivocar, se hizo la siguiente innovación, que el puntaje de un año servía para el otro, como máximo, por 2 años. ¿Eso sigue vigente? Sí, sí. ¿La PSU del año pasado, el puntaje a los estudiantes, les sirve para este año? Sí. Aunque así es PSU y PTU. Así es, absolutamente. Les sirve, así que pueden postular a la carrera de su preferencia, a las carreras de su preferencia, con los puntajes del año pasado, sin problema. Muchísimas gracias, Juan Eduardo Vargas, subsecretario de Educación Superior, por estar aquí esta noche. Gracias, Muy Matías, bien. por Y la ojalá invitación. todo transcurra con la normalidad, fundamentalmente por respeto a las personas que lo van a dar y para que puedan rendir todo por lo cual se han preparado. Exactamente. Juan Eduardo, gracias. Muy buenas noches. Gracias. Pausa y volvemos en Vía Pública. Protéjase de la delincuencia con Tepillé, vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa. Alarmas Tepillé con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Vamos de inmediato a la pantalla grande y revisamos nuestro portal de Noticias Pública. No le dijimos antes al partir. Que tenga un gran 2021. Muy buenas noches y gracias por venir. Chao.